El Museo Vázquez Díaz de Nerva expone las últimas obras de la pintora nervense Laura Cirilo, con poemas de Iván Alejo, en la muestra Sigillum Artis, que podrá visitarse hasta el 11 de septiembre en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de nuestra localidad. Para el director del museo, Juan Alfonso Barba, esta nueva propuesta le recuerda mucho a las de contemporáneos realizadas por Vázquez Díaz. Inauguramos la exposición del verano, que un poco es la estelar del año, porque la trabajamos con un artista local. En este caso cambiamos el paso y en vez de ser lo que llamamos antologías, porque la gente que representamos hasta ese momento, que todavía nos quedan muchos, pues tenían ya una dilatada carrera e incluso habían desaparecido, como Alcaide, Roldán. En este caso es un artista joven, joven en el sentido, en todos los sentidos, en el sentido también del arte que representa, que es un arte totalmente contemporáneo y rompedor de alguna forma, ¿no? Voy a hacer una reseña biográfica que no es mía, sino de Iván. Como creo que él no la va a leer, la voy a leer yo. Dice de Laura: nacida en Jerez de la Frontera en 1976, Laura comenzará su trayectoria artística en la Escuela Municipal de Pintura de Nerva, lugar que considera origen de sí misma y germen del trazo y la mancha que atesora. Allí se formará entre 1987 y 1995, año en el que se desplazará a Sevilla para completar su formación y licenciarse en Bellas Artes 95-2000. Terminada su licenciatura, decidirá seguir explorando en un universo pictórico propio sin abandonar la rama del diseño gráfico, en el que profundizará a través de una vasta formación en el mundo de la ilustración, el diseño y las tecnologías de la información. Añadirá a esa misma formación su trayectoria profesional, que la vinculará a numerosos proyectos que deberá dirigir para distintas entidades públicas y privadas. Sus primeras incursiones al margen de lo académico se repartirán entre Andalucía y Extremadura, siendo en esta última donde desarrollará la mayor parte de su actividad artística hasta la fecha, tras convertirse en profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida en 2002 hasta la actualidad. Involucrada en numerosos proyectos colectivos, su pintura ha ido evolucionando al margen de una hegemónica concepción de lo contemporáneo en el arte, desde una figuración más rigurosa hasta otra que implosiona sobre sí misma, siendo en muchos casos tema autorreferencial de su obra a través de un trazo cuya transgresión reside en desdecirse, en violentarse y violentar los contenidos, deslizándolos hacia un sentido inacabado y por ello mismo inédito e inagotable. Su fascinación por la exploración en técnicas y soporte ha hecho del collage sello de su obra y herramienta para cortocircuitar la realidad e impugnarla a través del anonimato y la diferencia. La indagación del color en toda su obra ha sido un débito permanente para con la cuenca y el latido mineral de su brecha inmensa, liberado ahora de la figuración en pos de una desnudez cromática de mayor amplitud conceptual. Esto lo escribe Iván Alejo González, que acompaña los poemas en esta exposición y que es el que ha hecho las mayores referencias a su obra, tanto para la prensa como para los catálogos y todo lo demás, ¿no? Bueno, el tema de la exposición es un clásico del... Perdón. Es un clásico del dibujo, el retrato por antonomasia, el retrato desdibujado, el retrato convertido en forma de comunicar. El retrato me recuerda también, en este caso, a una colección que aquí tuvimos en algún momento de Daniel Vázquez Díaz, que se llama Mis Contemporáneos. En este caso, la relación de retratados que Laura elige es una relación de contemporáneos en el sentido del compromiso,
y del pensamiento. Hay filósofos, políticos, luchadores, luchadoras por los derechos sociales, por los derechos de la mujer, por los derechos de los negros. Hay una colección increíble del pensamiento positivo, de cómo el artista se compromete a través de la obra, a través del que retrata, ¿no? De alguna forma también desdibuja con un sello, y de ahí el título de la exposición. Sello, que viene del latín sigillum, signo, marca, estatuita, impronta de un sello, diminutivo de signum, signo, el cultismo, sigilo, antiguamente sello, principios del siglo XVII, se tomó en el sentido figurado de secreto, en que se guarda un asunto, siglo XVII, como si fuese bajo sello. Con estos sellos de caucho, ella desdibuja, como digo, en vez de convierte la línea en palabra, en un principio en palabra que define el nombre del que está retratado, y en otros casos manifiesta o intuye una opinión que debe completar el espectador, pero que en un principio ella sugiere con su forma de hacerlo. Cirilo, que aconseja a los visitantes sacar sus propias conclusiones sobre la obra expuesta, aprovechó el acto de inauguración para agradecer a su madre Paqui y a su primer profesor en la Escuela Municipal de Pintura, Antonio León, lo mucho que a ambos les debe. Bueno, yo en realidad lo que quiero es agradecer a mi pueblo, a todos vosotros y a los que habéis venido de fuera por este día tan caluroso, estar aquí acompañándome. Y bueno, no quería hablar de la obra en realidad porque prefiero que vosotros mismos toméis vuestras propias conclusiones, que seguro que van a ser mejores que las que yo os vaya a dar. Y bueno, agradecer, no está aquí Antonio León, pero le quería dar las gracias porque a él le debo muchísimo, porque fue el que me enseñó en mis primeros pasos, mis primeras andaduras por este terreno. Y además que mi trazo, aunque ahora mismo sea un poquito, bueno, más desdibujado, como dice Juan, le debo todavía a él, ¿no? Porque incluso la línea, el color, todo tiene mucho que ver y su olor permanece ahí. Y bueno, luego también darle las gracias aunque aún no ha venido mi madre, la pobre, que ya tiene que venir muy despacito, pretendía venir. Y le quería dar gracias a ella porque sin ella pues no hubiera sido posible este sueño, que en un momento dado de mi vida, de mi infancia, a los 7, 8 años, ella fue la que hizo posible todo esto, ¿no? Y bueno, pues nada más, que aquí estoy, he vuelto a mi tierra, muy a pesar, ¿no?, que me he sentido un poco desterrada de ella, y ahora pues estoy con todos vosotros. Y nada, yo le... Muchas gracias. Por su parte, Alejo invitó a todo el que se acerque durante estos días a contemplar la obra a reflexionar sobre la identidad y la diferencia de los personajes expuestos y a buscar el significado de los trazos rojos que los atraviesan. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido, a Diputación de Huelva, al Ayuntamiento, a Juan, al Centro de Arte Moderno Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz por traer a Laura, y a Laura por ofrecerme la oportunidad de que viniera con ella ya al que, pues bueno, nuestro segundo proyecto así grande, porque el primero fue Anaidella, que estuvimos presentando por toda la zona de Extremadura, en Mérida fundamentalmente, y que si la cosa sigue adelante presentaremos dentro de poco en Diputación, y pues bueno, por poder continuar aquí aquello que empezamos en Anaidella, sobre todo fundamentalmente en una de las partes de aquella exposición que
jugaba con poner la imagen de algunos personajes que para nosotros trazaban un itinerario fundamental, intelectual, emocional, afectivamente, a través del sello, pero utilizando, pues bueno, algo que ha sido para nosotros un referente también, que era una técnica que entre otros los surrealistas utilizaban, que era descontextualizar elementos cotidianos que podían pasar desapercibidos para cualquiera, pero que en este caso, como era el caso del sello, servía en muchos casos para fijar o sellar, valga la redundancia, no solo papeles en algunos casos, sino incluso nuestras propias vidas, ¿no? Es decir, el discurso que Laura presenta aquí, todo este proyecto que presentamos los dos, es una reflexión, o por lo menos quiere ser una invitación a que podamos abrir un espacio donde pensar juntos todo el tema de la identidad y fundamentalmente la diferencia, ¿no? Desde que llegamos y empezamos a intentar colgar la exposición, casi toda la gente que se acercaba aquí nos preguntaba que qué significaba ese trazo rojo que atravesaba algunos de los personajes, ¿no? Fundamentalmente, que aunque en ningún caso la exposición está puesta, ni nosotros estamos aquí para resolver preguntas, ¿no? Sino más bien para formularlas y que a partir de la obra de Laura las formuléis. Sí que es cierto que ese trazo tan marcado en rojo, ¿no? Y que directamente lo más sencillo es identificarlo con la posición política de los personajes, ¿vale? Realmente es la contraposición de ese sello burocrático que representa el cómo todo este modo de producción, lo que hay montado alrededor de nosotros a través del capital, que no es una cuestión ya de que se nos pida dinero o se genere más o menos riqueza, sino que lo que se genera son modos de vida y formas de identidad, ¿vale? Se contraponga a algo que va totalmente al margen de lo estrictamente productivo, como serían los procesos creativos, el arte, la literatura o, en definitiva, cuando convergen sobre lo que es un modo de vivir o hacer de esa vida un arte de vivir, ¿vale? Pues eso es lo que representa esa línea roja, en cierto modo, tanto yo creo para Laura como para mí. Pero precisamente ese trazo tan suelto, pero a la vez tan potente, tan pasional que le da Laura, lo que viene a decir es que en ningún caso es algo cerrado, sino que es algo que atraviesa a los personajes y no sabemos ni dónde muy bien empieza ni dónde acaba, cuál es la dirección, sino que simplemente impregna su mirada, ¿no? Y que dependiendo de cuál sea el personaje, la rostridad que compone esa identidad, significa una cosa u otra, ¿no? Es decir, no es lo mismo ese rojo, como veréis dentro de poco, que atraviesa a Lorca, ¿no? Que es un rojo casi desgraciadamente homicida, ¿no? Que el rojo que va pasando por la mirada de Machado, ¿no? Que digamos mantiene casi la dirección que tuvo que seguir el propio Machado con su familia en una época muy determinada de su vida y que parece ya como un tema obsoleto en algunos casos, ¿no? Lo que en cierto modo se construye con sellos que dejan al espectador pues la labor de construir un sentido nuevo sobre ese elemento que en principio tan cotidianamente tenía un único significado, ¿no? Lo que queda debajo en una parte de esos rostros que Laura compone es fundamentalmente la dignidad de todos esos personajes que han luchado por la justicia social, que han luchado por la libertad a través justamente del arte, del activismo, de la creación, del compromiso y de, en un momento determinado, confundir voluntaria y premeditadamente la vida con el arte, que es en cierto modo lo que yo veo que pasa con Laura y que en cierto modo pues pasa también conmigo. Como digo, tampoco ni mucho menos hablo en nombre de Laura, ni siquiera en nombre mío, sino más bien de los dos, ¿vale? Y sí que es cierto que esto es una invitación a que pensemos juntos, a que recuperemos un poco el espacio que se nos quita y que nosotros mismos nos quitamos de poder construir frente a una obra de arte el sentido que nosotros queramos y no el que se presupone que nos tienen que explicar los artistas ni nada por el estilo. El arte es algo común y esa obra aún no está acabada hasta que todos vosotros entréis y terminéis de completarla. Esa es más o menos la concepción de la creación y de los procesos creativos que tiene tanto Laura como yo. Así que no os entretengo más, que si no me extiendo muchísimo. Agradeceros que estéis aquí a todos, vuelvo a repetir el agradecimiento a las instituciones, pero sobre todo fundamentalmente a vosotros, que para crear, no sé si hay que ser valiente, pero para venir en pleno agosto a esta hora aquí al museo hay que serlo y mucho. Y
termino muy brevemente agradeciendo a mi familia, porque si no, y a la familia de Laura, porque si no esto no hubiera sido posible. A Deli, que lo veo por ahí, que está también, muchas gracias por todo. Y a alguien que aún no ha llegado todavía, pero que es muy importante para nosotros, que aparte, que es Paquita, por supuesto, y Javier Fernández de Molina, que es para nosotros, vamos, no solo un amigo, sino una inspiración inestimable, vamos, que mucha de esta obra que hay aquí, igual que nuestra primera, Ana Idella, se la debemos sin duda a él. El concejal de Cultura Isidoro Durán, que animó a todos a disfrutar del intenso mes de agosto artístico y cultural que ofrece Nerva, también tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento para Laura. Para mí es un placer, una satisfacción estar en esta mesa para presentar una obra de Laura. Laura fue compañera mía de la Escuela de Pintura y cuando era muy pequeña, ya en lo que hacía, se le notaba la pasión, se le notaba que con la edad que tenía no se despegaba de lo que hacía, y la verdad que impresionaba esa chiquilla tan pequeña, la dedicación que tenía hacia la pintura, hacia el dibujo, y cómo absorbía las enseñanzas que en aquel tiempo, sobre todo Antonio y Pepe, nos intentaban transmitir. Es uno de los frutos más emblemáticos de la Escuela de Pintura de Nerva, y que una de las referencias más importantes que tenemos como ejemplo de gente que saliendo de esta escuela puede llegar a dedicarse profesionalmente y al arte, con lo difícil que parece esto ahora de dedicarse al arte. Pues tenemos una chica joven que lo ha conseguido, que tiene una calidad tremenda en todo lo que hace, y que además humanamente es un dulce. Yo lo que la conozco, siempre que nos hemos visto, nos hemos saludado con mucho cariño, y por eso os digo que para mí es una satisfacción desde lo personal tenerte aquí. No estás desterrada en absoluto, hay gente que te recuerda con mucho cariño y que te tiene entre sus hijos predilectos de aquí, Laura. Y nada, deciros que prácticamente estamos en ciernes ya de todo lo que se nos viene encima con fiestas y demás, y que tenemos un mes de agosto por delante para poder deleitarnos con la exposición, que es una más de las varias exposiciones que tenemos coexistiendo en nuestro pueblo y que podemos compartir. Cualquier amante de la pintura puede asistir a Cervecería Robles y ver cuadros de Martín Garbe, a Casa Idolina y ver cuadros de Pascual, a partir de mañana en el Mercantil la obra de Alcaide. En fin, tenemos suerte de que nuestro pueblo sea así, sobre todo para los amantes de la cultura. No solo sabemos divertirnos, sino también valoramos mucho este tipo de muestras culturales. Daros las gracias por la asistencia, por supuesto. Como concejal de Cultura te llena de orgullo de que este tipo de actividades tengan esta respuesta en nuestro pueblo. Nada, aprovechar, deleitarse con la pintura, divertirse también, que tenemos algún día de fiesta por delante también, y podemos aprovechar para relacionarnos como hacemos los nervenses en la calle y compartir estos días de asueto y de ocio. Sobre este parecer ahondó el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, al destacar la cultura como motor de desarrollo socioeconómico en la localidad. Bienvenida y feliz regreso de ese destierro, que la gente nos ha dicho que creo que no es así, porque mucha gente te llevamos en el corazón. Y decía el concejal que había compartido contigo en la Escuela Municipal de Pintura, que tiene más de 25 años. Y cuando estoy inaugurando exposiciones de este tipo, donde tenemos a jóvenes artistas como tú, que otra vez hemos tenido, no solamente desde el ámbito de la pintura, reflexiono y digo que algo habremos hecho bien. Algo habremos hecho bien en muchos años. No me estoy apuntando absolutamente ningún tanto, porque evidentemente es un trabajo de mucho más tiempo. Pero algo habremos hecho bien en este pueblo cuando estamos intentando hacer, y creo que lo estamos consiguiendo, de la cultura un motor de desarrollo, no solamente cultural, ni siquiera turístico, sino mucho más importante, un motor de desarrollo socioeconómico. Y el hecho de que en Nerva se ha dicho de que agosto es el mes grande y hacemos nuestro agosto, yo creo que es cierto. Hacemos el agosto desde muchos puntos de vista, no solamente desde el ámbito de la cultura, que también, sino desde las relaciones, desde la participación, desde la socialización y desde el vernos y desde el hacer pueblo. Y esto es una muestra más. Y tengo que agradecerte
que pongas tu grano de arena en ese camino que hemos empeñado en convertirnos en algo distinto en la provincia. Yo siempre digo que, no sé si por suerte o por no suerte, no tenemos ni sol ni playa, pero tenemos algo que puede ser envidiable. Sol sí, ¿no? Pero playa no. Sol mucho. Pero algo que puede llegar a ser envidiable. Y somos la gente, y somos como somos, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, nuestra manera de afrontar la vida, nuestra forma de atajar los problemas. Y eso tiene que ser algo que tenemos que poner en valor. Tiene que ser un valor positivo, ¿eh? Por tanto, hagamos de la cultura uno de esos mecanismos y de esos instrumentos y de esos vehículos que nos tienen que llevar a un progreso, nos tienen que llevar a ser un pueblo en el que sintamos orgullosos con todas nuestras defectos, con nuestros inconvenientes, con todo aquello que queda por hacer, pero el tener un pueblo vivo, entre comillas, yo creo que es una de las mayores satisfacciones que podamos tener. Podemos tener muchas lagunas, pero desde el ámbito social, desde el ser vivo socialmente, creo que nos podemos sentir orgullosos. Y eso es fruto del trabajo de todos, de mucha gente. Y ahí sí te quiero agradecer a ti y también a tu compañero, que las palabras me han encantado, Iván. Creo que tenemos que reflexionar en ese sentido. Así que bienvenida de nuevo. Si alguna vez te has ido, que creo que no, eliminemos el destierro que nunca ha sido y disfrutemos todos de la exposición de Laura en estos momentos y de todo aquello que desde la Concejalía y de la Comisión de Cultura y Festejos hemos organizado para seguir escribiendo ese guión que creo que tenemos que seguir con un lápiz que se llama Nerva y se llama Cultura. Cirilo profundiza en esta muestra en la dirección del trabajo presentado en su última exposición, Anaieda. Laura toma una de las partes de aquella propuesta como pie para continuar la indagación de dos ámbitos indisociables dentro de sus últimos trabajos: la reflexión sobre el signo y su relación con la figuración, así como las posibilidades expresivas de la descontextualización y el extrañamiento de lenguajes cotidianos que, redescubiertos a la luz de la plástica, revelan la potencia poética de la propia cotidianidad. La artista nervense presenta más de una treintena de retratos de gran formato realizados con sellos de caucho e imprentilla, cuyo lenguaje primordial es el de la burocracia, para, a través de sus huellas, reelaborar la rostridad y el alma de los personajes que ha escogido para construir su personal visión sobre el devenir social desde el pasado siglo XX hasta nuestros días. En medio de este océano tipográfico, los poemas autógrafos de Iván Alejo suponen un contrapunto con ese mismo gesto normativo, al tiempo que suponen una suerte de continuidad a través de la caligrafía como dibujo, sirviendo igualmente como solución de continuidad entre la representación del sigilo y la figuración clásica que cierra la exposición. Sigillum Artis quiere ser una invitación a formular un espacio común de pensamiento y creación desde el que impugnar las lógicas que tratan de hacer de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestras potencias creadoras, un acto de celibato, una ceremonia de lo impropio que nos clausure sobre nuestra propia soledad, sobre esta suerte de individualidad estéril a la que cada vez más las sociedades postmodernas nos empujan. A este respecto, la muestra reflexiona a través del retrato sobre la construcción de la identidad de ese modelo productivo, las instituciones que a menudo se ven sometidas a él y nuestra posibilidad para invertir y subvertir los elementos que construyen nuestra realidad individual como una moneda sin ventanas. El sigilo, el sello, no es dentro de la obra un elemento estrictamente técnico, sino una herramienta poética que describe no solamente la potencia gestual con que nuestras vidas son marcadas, sino igualmente la posibilidad misma que en cada uno de nosotros hay de reelaborar un sentido novedoso a partir de los elementos que configuran la clausura de nuestra exterioridad. La muestra de Laura, Cirilo e Iván Alejo estará presente en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz de Nerva hasta el 11 de septiembre, invitando a todo aquel que por aludido quiera darse a sumarse a un universo pictórico y poético propio, circunscrito por un alarde técnico digno de verse.